Buenos días a todos en este domingo. Hoy tenemos una invitada especial, Hansel Carballo. Nos va a hacer la música y además de eso nos va a brindar su testimonio. Estamos muy contentos por todo lo que hemos visto en las últimas 2, 3 semanas, el seguimiento, mensajes desde Panamá, Costa Rica, desde México, la gente alrededor de aquí. Entonces le damos gracias a todos y gracias a Hansel por la música y por su testimonio. Nos vemos al final. Hola, saludos, ¿qué tal? Iglesia Maranata Español. Yo soy Hansel Carballo y Ricky Haley, que nos está acompañando también hoy en los teclados. Y bueno, nosotros estamos desde Costa Rica transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes y venimos con una adoración, pero antes de eso también tenemos palabra por parte de Dios. Y dice lo siguiente en Marcos 8:34-35: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Yo creo que cuando Jesús dijo estas palabras, no solo nos estaba dando la receta para ir al cielo, sino para vivir con una vida abundante aquí en la tierra, lejos de todas aquellas personas por lo cual todo mundo se obsesiona, cosas superficiales, cosas que tal vez pueden estar en nuestros gustos, pueden estar en nuestros sueños, pero cuando nosotros decimos, ok, pero está en la voluntad de Dios, si no está en la voluntad de Dios, prefiero no tomar eso, no ir a ese lugar. Y eso es lo que Dios ve hoy en sus hijos, de que de verdad cumplen su palabra, son hacedores de su palabra y no solo oidores de su palabra. Así que hoy queremos venir a romper esas cadenas que puedan estar afectando de que nosotros nos entreguemos por completo y seamos juntamente crucificados con Cristo en la cruz y podamos decir sinceramente: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Soy nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Ahora soy hechura completamente nueva en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
somos libres del pecado, somos libres de todo aquello que nos aparta de tu nombre bendito, Señor. Ven a morar a nuestros corazones. Te devolvemos el libre albedrío, Señor. Haz con nosotros según tu palabra, según tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a romper con todos aquellos vicios, aquellos ciclos repetitivos en nuestras vidas, Señor. Danos una puerta de salida, como dice tu palabra, a cada tentación cuando venga, Señor. Líbranos del mal. Líbranos de todo peligro, de todo pecado, Señor. No nos dejes caer en la tentación. Hay poder en el nombre de Cristo. Hola, ¿qué tal? Saludos al Ministerio Maranata. Yo soy Hansel Carballo desde Costa Rica y hoy es un gusto poder compartir con ustedes parte del testimonio, tal vez un poquito del montón de cosas que Dios hace con uno, ¿cierto? Dios es maravilloso y bueno, pues Dios nos enseña definitivamente de que hay dos maneras de vivir, de que hay dos caminos y bueno, pues yo creo que es súper importante saber de que en algún momento estuvimos perdidos, pero que hoy ya somos hechura nueva por parte del Señor y eso es lo que hoy precisamente les quiero contar y quiero iniciar tal vez con mi niñez. Crecí en un hogar de cuna católica, crecí mucho al lado de mis abuelitos porque mi mamá me tuvo a una edad de 19 años y ella era soltera en ese tiempo. Por lo menos aquí en Costa Rica en ese momento no era tan normal como ahora ver a una joven soltera, embarazada. En ese tiempo pues creo que se hablaba mucho de prestigio de las familias, ¿verdad? Y echaban hasta las mujeres a veces, pero bueno, mi mamá, gracias a Dios, tuvo dos padres que la apoyaron en ese momento, la aceptaron en la casa y bueno, pues mi mamá sí tuvo que salir, obviamente a trabajar, a conseguir la provisión para poder mantenerme a mí y bueno, yo crecí mucho al lado de mis abuelos por eso. Mis abuelos todos los días iban a la iglesia a servir y a recibir la palabra de Dios, entonces ellos también me ponían a mí desde pequeñita a servir. Aprendí bastante también en los misioneros, estuve en una pastoral juvenil y bueno, pues hoy por hoy yo creo que hay muchos valores, muchos principios y hasta muchas costumbres tal vez que me inculcaron de buena manera, pero hay otro montón que tuve que aprender a desaprender, ¿cierto? Yo creo que a todos nos pasa y bueno, pues conforme yo fui creciendo, entonces estuve vinculada en muchas cosas de la iglesia, sin embargo ya en adolescencia, cuando ya yo empiezo a tomar las vacaciones del colegio para ir a trabajar, porque me gustaba mucho ayudar a mi mamá en esa época de que, hey, yo quiero tal vez un par de patines, pero me daba esa carga de conciencia de que pobrecita pasa trabajando, entonces yo también puedo ayudarla. Y yo no sé de qué forma, pero yo conseguía siempre trabajos de 3 meses y así era como yo hacía hasta que más o menos por ahí de los, 17 años, estaba yo trabajando en una galería de arte de México y una amiga que trabajaba conmigo me dijo, ¿por qué no vamos y aprovechamos estos meses de vacaciones y ya después cuando terminen los meses de vacaciones seguimos estudiando en algún curso que dure los sábados y así no nos irrumpe a nosotras con todas las otras cosas que podíamos llegar a hacer? Y yo dije, bueno, ¿cursos de qué, verdad? Y había cursos de locución, de animación, de modelaje. Ella se inscribió en el de modelaje, pero a mí me llamó mucho el de la locución. Así que a partir de ese momento empecé a llevar ese curso. Como a los 6 meses de estar llevando el curso todos los sábados, yo vi que iban a abrir una emisora y a mí me dijeron, ¿por qué no viene y hace la prueba en esta radioemisora? Así que bueno, me decidí, aún siendo menor de edad, fui, hice la prueba y me dijeron, hey, queda contratada a partir de este momento. Y yo, oh my God, ¿verdad? Estoy contratada. Así que bueno, pues así fue como empecé a trabajar en una radioemisora que, bueno, aquí en el país era la más popular en ese momento. Me pusieron en uno de los horarios más potentes y así poco a poco fui como llenándome de popularidad, digámoslo así. En el lugar donde yo vivo aún es un pueblo, ¿verdad? Y cuando yo llego a esas magnitudes
prácticamente aquí en mi país de popularidad. Bueno, pues para mí era algo desconocido, ¿verdad? Ya mucha gente me saludaba en la calle, salí también en un programa de televisión que tenía la misma radioemisora y después de eso pues trabajé en otros medios de comunicación de igual forma muy potentes aquí en el país. La gracia definitivamente y el favor en ese momento estaban de mi lado porque yo básicamente no moví ningún dedo, simplemente pues la gente tuvo ese clic conmigo y de esa forma fue que fui creciendo desde muy pequeña prácticamente en los medios de comunicación, donde se me abrieron las puertas no solo para ser presentadora y locutora, sino también programadora. Tuve jefaturas de personas que tal vez tenían años de estar antes que yo, que eran mucho mayores que yo y bueno, pues ahí estuve en esos puestos prácticamente sobre ellos, ¿verdad? Y era algo como incierto en ese tiempo, pero bueno, yo seguí avanzando y yo recuerdo muy bien que al ser de pueblo mucha gente me decía, ay, esta chiquita ahorita se va a descarriar, ahorita vienen los lobos, la van a querer conquistar y que va a andar ahí besándose y tomando y fumando y todo lo que le espera en los medios de comunicación. Sin embargo, yo traía una identidad muy definida desde pequeña. Yo decía, no, yo no quiero fumar, aunque mi mamá fumaba, mi mamá tomaba, me tuvo a mí soltera, como les dije, ya tenía, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, una cola que le majaran, ¿ok? Así que yo estaba entendida de que yo no quería nada de eso y a mí me ofrecían tomar, me ofrecían fumar y yo siempre era, hey, no. Yo empecé a estudiar y yo estudié periodismo en la universidad. Yo misma me pagué la carrera con lo que yo ganaba en ese momento y ya más o menos como al final de la carrera, yo recuerdo que varios de mis compañeros siempre me pasaban diciendo y en la misma radio, hey, ya deje esa vida tan sobria que usted lleva, usted es joven, disfrute la vida, sea feliz, empiece a tomar, empiece a fumar, haga algo porque parece una monja, no va a tener historias que contarle a sus nietos cuando usted sea grande. ¿Qué le va a decir? Siempre me porté bien, siempre fue una niña santa, ¿verdad? Y yo decía, hey, pero ¿qué tiene eso de malo, verdad? Sin embargo, cuando a uno le empiezan a sembrar una semilla y eso de las juntas que siempre le dicen a uno, dime con quién anda y te diré quién eres, yo decía, eso es mentira, yo he andado con muchas personas por varios años y a mí no se me ha contaminado su manera de pensar, ¿verdad? O su manera de crear hábitos malos y demás. Pero yo no sabía que eso con el tiempo, por supuesto, que iba a calar, ¿verdad? Y que iba a tener en algún momento tierra fértil porque el enemigo tiene mayor espuela que nosotros y sabe en cualquier momento va a pegar ese knockout en nosotros para poder llevarnos al suelo. Y así fue como pasó. Muchas personas, cuando yo trabajaba, también trabajaba animando en bares. Y yo recuerdo que yo misma me decía, hey, yo aquí hago que la gente tal vez se emborrache, se ponga de fiesta y súper alegre y yo no tomo, qué raro. A mí me daban botellas de licor para podérselas dar a las chicas en los ladies nights, en los bares y yo recuerdo que ellas llegaban, tomaban gratis y yo era por dentro, yo les doy y yo no tomo y porque ellas a mí no me dicen ni siquiera eso, ni siquiera saben que yo tomo, ¿verdad? Pero poco a poco, como les digo, esa identidad llegó a encontrar en algún momento el enemigo tierra fértil y yo recuerdo que una de las cosas con las cuales yo crecí, que siempre ha sido como mi afición, es la adrenalina y leer mucho. Entonces recuerdo que una vez cuando yo iba saliendo de un bar, una persona dijo una frase que disparó hacia mí, que esa frase sí me caló y fue, qué poco aventurera. Y yo, ¿poco aventurera? Si yo soy de las que me tiro unos bungees, si yo soy de la que voy y hago esto y el otro, ¿verdad? Y yo decía, hey, entonces el licor, las fiestas y el guaro son una aventura. Claro que sí, con razón, todo el mundo pasa contando historias, todo el mundo se explota de la risa cuando las cuenta y yo no voy a tener de verdad que contar. Entonces ahí empecé a adquirir, a partir de ese momento que esa frase penetró en lo más profundo de mi ser, yo dije, tienen razón. Yo estoy desaprovechando mi vida. Así que yo programé hasta el día en el que me la iba a pegar. Y me pegué la fiesta con licor en algún momento. Y recuerdo que esa vez yo llegué a la casa
vomité porque me cayó re mal. Al día siguiente me tuve que levantar tempranísimo para ir a trabajar y andaba esa goma, ¿verdad? Que a uno le dan, no sé si en otros países se dice así, pero me sentía muy mal. Pero definitivamente descubrí algo, descubrí que el licor a mí no me gustaba el sabor, lo que me gustó era realmente el efecto que eso producía para yo poder hacer cosas que no me animaba a hacer cuando estaba sobria. Yo siempre he sido una persona muy recatada, soy siempre muy hogareña, sin embargo, he tenido también cierta soy media introspectiva, súper tímida y a mí me costaba mucho eso. En cambio, cuando yo tomaba, yo encontraba como un arma de defensa prácticamente para poder hacer esas cosas. Yo lograba abrazar ahora personas, hablar con aquellos que no me atrevía tal vez a hablar cuando estaba sobria, y eso fue lo que yo descubrí. Cada quien descubre cosas diferentes, pero yo no sabía que estaba llenando un vacío espiritual que había en ese momento en mí, y así fue como yo empecé todos los fines a tomar. A mí nunca me gustó el licor, de hecho yo me tenía que tomar las cervezas así, tapándome la nariz, y yo, ¿cómo le gusta esto a la gente, verdad? Obviamente ya con el tiempo me las tomaba ya normal y demás, pero a mí lo que prácticamente me ligó, me hizo clic, me cerró el ojito, fue definitivamente el efecto que eso producía. Nunca llegué a ser alcohólica, pero dependía mucho de las fiestas para poder pasarla bien. Yo sabía que si había una pijama party en la casa de una de mis amigas, nosotros íbamos y yo decía, fijo tiene que haber guaro, porque sin guaro era una fiesta triste, era una fiesta aburrida. Entonces el licor era como que lo máximo. En todas las fiestas donde yo iba, fui a los carnavales de Brasil, fui a los carnavales de Panamá, fui a todos los carnavales que se hacen aquí en Costa Rica, y siempre donde decían fiesta, yo levantaba la mano y decía, sí, vamos a la fiesta, ¿verdad? Más siendo soltera, más en estar sin compromiso, mucho dinero lo despilfarré prácticamente de esa manera, invitaba a mucha gente y nunca tenía una visión establecida como para decir, hey, voy a ahorrar, voy a construir mi casa, voy a hacer sueños posibles, nada. Cuando uno está lejos de Dios, uno no tiene visión, uno no tiene un propósito, así que la vida se le va rapidísimo y uno tira todo a todo lado, ¿verdad? No tiene un blanco para que disparar. Entonces así fue como yo poco a poco empecé a adquirir muchos patrones que por tiempos yo había rechazado porque tenía una identidad establecida, pero ahorita esa identidad se estaba derrumbando por completo delante de mis ojos, y les puedo ser sincera, yo no me sentía siempre cómoda de hacer eso. Yo a veces decía, hey, ¿para qué yo hago esto? Pero bueno, es la única forma en la cual yo puedo tal vez hacer algo diferente, y siento que me estoy tal vez portando mal, o siento que soy rebelde, ¿verdad? Pero definitivamente eso es como un imán. Uno empezaba a jalar más y más amistades que les gustaba remar siempre al lado donde yo iba, que era un precipicio, no sé cómo se le quiera llamar, pero bueno, a final de cuentas, es parte de lo que yo viví. Obviamente la popularidad, la fama, el poder, el dinero, las fiestas, pues eran lo que me tenía a mí rodeada y vendada. Yo pensaba que yo tenía a Cristo en mi corazón, yo pensaba que yo seguía siendo excelente persona, sin embargo, ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera leía la palabra de Dios, estaba completamente engañada por el enemigo. Y recuerdo que una vez venía saliendo yo de un bar completamente ebria, manejando irresponsablemente, venía por la autopista para mi casa en la madrugada, y de un pronto a otro, de la nada, yo empecé a llorar, y fue tanto el llanto que yo tenía que a mí se me empañaron los ojos, y yo diciendo, tengo que parquear el carro, así que me ahorillé en la carretera y empecé a llorar, y ahí salió un clamor mío hacia Dios. No sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, pero bueno, pues el Espíritu Santo uno lo guía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y yo clamé y yo le dije a Dios, Dios, rescátame de esta situación, ya yo no quiero seguir así, esta no soy yo. Yo quiero experimentar todo lo que la gente dice, de que tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta. Y bueno, pues yo creo que esa vez cuando yo hice esa oración, fue una oración de verdad,
tan genuina que yo se lo dije a Dios, que si Él lo hacía, yo no volvía a hacer esos pasos donde yo estaba. Y saben, el Señor se empezó a mostrar poco a poco en mi vida. 10 años antes de que pasara eso, mi mamá había conocido al Señor y yo había visto la vida de transformación de mi mamá, una persona que le gustaba bailar, fumar, tomar, y como les dije, en algún momento nos tuvo a nosotras solteras. Yo vi ese cambio radical completo en ella. Sin embargo, mi mamá al utilizar tal vez engancharme a mí con las cosas de Dios, no tenía la sabiduría. Entonces siempre me reventaba la palabra de Dios. Cuando yo llegaba, por ejemplo, ebria a la casa, ella encendía la luz y ella decía, usted dice que usted es hija de Dios. Y yo, sí, yo soy hija de Dios. ¿Quién dice que no, verdad? Y ella me decía, ajá, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y yo, ay, ¿a dónde dice eso? Váyale a Gálatas 5:17, todo lo que dice ahí en adelante. Y yo iba a meterme al cuarto, yo Gálatas 5:17, y de verdad, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Oh my God, decía yo. Pero yo entraba en discusión con el Señor y yo le decía, pero un momento, Señor, aquí dice los borrachos, no los que socialmente tomamos alcohol. Usted sabe que yo no soy borracho. Borracho es el marimbero que vive allí en la esquina, Señor. Y así fue como poco a poco esa palabra de revelación también fue calando en mi vida. Dios siempre va a utilizar a varias personas para que vengan a hablarnos de Él y Él empiece a tocar la puerta de nuestras vidas para que nosotros empecemos a identificar que tenemos una faltante, de que tenemos vacíos espirituales que llenar. Y bueno, pues yo creo que así fue como Dios empezó a trabajar en mi vida. Al día siguiente recuerdo que unos compañeros míos del canal donde yo estaba trabajando habían conocido al Señor 6 meses antes y yo también había visto un testimonio en ellos de cambio, de transformación, ya que eran personas que pasaban enviciadas en casinos, tenían demasiado orgullo por tener la fama, pasaban discutiendo, su matrimonio ya estaba casi para quebrar y yo vi cómo Dios los levantó y yo dije, de verdad que aquí pasa algo, entonces voy a darme la oportunidad, aunque yo, Hansel, me considero buena, ¿verdad? Entonces ellos me invitaron a ir a una célula que hacían en la casa de ellos y yo fui, y la primera vez que yo fui hablaron del orgullo y yo diciendo, el orgullo está súper bien, yo voy a pasar con un 100. Y cuando ellos empezaron a hacer el test para ver cómo estábamos, yo decía, hey, check, check, check. Y yo estoy fatal con el orgullo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y a lo último todo el mundo hablaba sobre el orgullo. Y Hansel decía, hey, qué chiva como ellos hablan, qué chiva como ellos expresan, pero yo no sé ni siquiera qué decir y me encantaría poder aportar. Cuando yo les conté a ustedes que habían 2 cosas que a mí me llamaban mucho la atención, una la utilizó el enemigo, que fue la aventura, ¿se acuerdan? ¡Qué poco aventurera! Ahí caí. Pero ¿saben cuál era otra? A mí desde pequeña también me gusta demasiado el conocimiento. Y el conocimiento lo empezó a utilizar Dios, no de la manera como el enemigo tal vez lo utilizó, provocándome a mí a hacer lo malo, sino que Dios en este caso lo que siento yo que Él hace es que donde nosotros nos creemos fuertes, más bien nos hace débiles y nos manda completamente al suelo para que nos humillemos y sepamos de que nada somos sin Él. Y ese mismo día en mi mente existió esa voz que decía, hey, sí, no sabes nada y te gustaría porque empezaste a aprender tantas tonteras, tantas basuras que le metiste a la mente, que aprenderse los nombres de los artistas, que qué buena Madonna, que qué chiva Michael Jackson, que wow, que cuando nacieron, eso de qué te vale ahorita, eso no te llena. Y yo decía, hey, tenés toda la razón, entonces ¿qué hago? Y a partir de ese momento me agarró un hambre espiritual tan tremendo que yo todos los días, a partir de ese instante, me acostaba hasta las 3 de la mañana leyendo todo sobre el orgullo, porque yo decía, el próximo miércoles cuando yo venga a la célula, me van a escuchar hablar a mí del orgullo y van a ver que yo sí sé también hablar del orgullo. Y cuando yo llegué al miércoles siguiente, dice el líder, hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, siéntense, hoy vamos a hablar de la humildad. Y yo, no, yo estudié todo el orgullo, no puede ser. Pero así fue como Dios empezó a mí a cerrarme el ojito, a ligarme, decimos aquí en Costa Rica, para que yo me enamorara profundamente de Él y del conocimiento, saber de que, hey, no sé nada, puedo tener ese reto delante de mí de conocer la palabra de Dios y me encanta llenarme de la palabra de Dios.
Y bueno, pues así fue como yo todos los días escuchaba 5 prédicas, imagínense, 5 prédicas, y tras de eso, y llegaba a la casa a leer y a leer y a leer y a leer. Amaba, es más, amo todavía hacer algo que a las personas no les gusta, meterse en las presas. Yo amo cuando veo una presa, porque yo digo, en esta presa, cuando vengo manejando y vengo sola, yo puedo escuchar prédicas, puedo hablar con el Señor en voz alta, puedo alabarlo, y son momentos increíbles. Y la gente empezó a notar eso a mi alrededor, y fue un momento de decisión tremendo, donde pasaron varios años yo con el Señor levantándome. Y yo tenía en ese momento 5 trabajos. Yo entraba desde las 7 de la mañana más o menos a trabajar y salía más o menos a las 10 de la noche, y bueno, en ese tiempo todavía estudiaba periodismo. Y recuerdo que cuando el Señor trató conmigo, yo le dije, bueno, Señor, hagamos lo siguiente. Yo me rindo, yo me entrego por completo a ti, de verdad quiero mi vida al lado tuyo y te lo quiero entregar todo, porque yo escuchaba a muchas personas que se acercaban a Dios y siempre me decían, hay una más de la farándula que va a venir a los pies de Cristo y no lo va a conseguir, ahorita la vemos de nuevo aquí. Y yo decía, esa no soy yo. Yo cuando tomo una decisión la tomo con convicción. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser de esas personas que dejan mal el nombre de Dios. Señor, no me lo permita. Y yo le oraba eso a Dios. Y yo le decía, Señor, no permitas, porfa. Si yo lo estoy haciendo, usted sabe que lo estoy haciendo con un corazón demasiado genuino, y yo quiero de verdad ver a ese Dios verdadero que tanto habla la palabra de Dios y tanto he visto en la vida de otras personas. Y a partir de ese momento, Dios empezó a poner en mi corazón que el espíritu se entristeciera cuando yo iba a trabajar a los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación normalmente donde yo trabajaba era con pura música, que yo era la que aceptaba la música en el país, prácticamente de los canales de televisión y de las radioemisoras más importantes, para decir esto va a sonar, esto no va a sonar. Y fue cuando Dios me decía, hey, escucha esta canción. Ajá, ok, esto va a edificar a la juventud, lo va a ayudar a crecer, o más bien la va a hundir más. Y yo, la va a hundir, Señor, estos son canciones con letras fatales, ok, yo no me siento bien con esto, yo te quiero en otras cosas. Y yo decía, Señor, bueno, si quieres mis trabajos, yo te los entrego todos. De todas formas, ya yo había leído la palabra de Job, que decía, desnudo vine, desnudo me voy. Así que yo sabía que Dios quería tratar conmigo los trabajos y que pusiera a ese Isaac en ese altar. 5 trabajos, imagínense, yo ganaba muy bien, era soltera, no tenía mucha responsabilidad. Así que yo dije, está bien, Señor, yo te los voy a entregar. Y de verdad le entregué cada uno de los trabajos al Señor. En algunos me echaron, cosa que nunca había pasado después de trabajar 15 años en medios de comunicación. Y yo dije, hey, esto es el Señor, por favor. Y en otros yo tuve que tomar la decisión, porque en algunos Dios ayuda, pero en otros también Dios nos enseña para que nosotros también tomemos decisiones que Él ya nos ha enseñado, para ponernos esa prueba de decir, ok, vamos a ver cómo reacciona con el conocimiento que yo te he dado. Esa es la sabiduría, saber emplear la palabra que Dios nos ha dado, ese conocimiento, y ponerlo en práctica. Así que yo decía, vámonos, Señor. Y de verdad me quedé sin ningún trabajo, y hasta hace un año, les estoy hablando que eso fue hace más de 10 años de estar ya con el Señor. Hasta hace un año me permitió nuevamente trabajar medio tiempo, 4 horas, y donde en una radio cristiana. Antes de eso me dio la oportunidad de emprender y ver otra perspectiva de las cosas, y les puedo asegurar que en ese montón de años que estuve sola con el Señor y Él me estaba levantando, donde aprendí un montón, me metí a estudiar todos los días de mi vida, todos los días iba a predicar, a tener grupos de células, y aparte de eso iba todos los fines de semana, o voy algunos fines de semana, ahorita es porque estamos con la situación del COVID-19, pero siempre he ido a iglesias porque el Señor siempre me ha abierto las puertas, siempre me han llamado. Nunca he sido yo la que, hey, me deja ir a su iglesia, por favor. No, siempre fue el Señor, y de esa forma fue como el Señor me mantuvo, porque cuando uno va a una iglesia tal vez le da una ofrenda, algunos dan las gracias, algunos no dan nada, pero yo le decía, hey, aquí estoy, puedo vivir, y les puedo asegurar que de verdad el Señor nunca me ha fallado con su provisión. Siempre he tenido
para alimentarme, para vivir, para vestirme. Me ha dado hasta caprichos el Señor mismo, hasta de viajar y de cosas así. Yo digo, hey, esto es el Señor. Hay veces en que cuando he venido a hacer música, por ejemplo, y yo le digo, Señor, para hacer música se necesita dinero, ¿qué voy a hacer? Él pone inmediatamente una persona y me dice, hey, me habló el Señor en mi corazón y dice que te entregue esto para que tú puedas hacer música. Yo digo, hey, no puede ser, eso es demasiado dinero y de verdad es lo que necesitaba por parte del Señor para poder hacer música para Él. Y así sucesivamente vienen cosas porque aquella persona que es fiel y cree en Él, se vuelve una persona justa. Dice que los justos por la fe viven y la fe viene por la palabra del Señor, por el oír esa palabra de Dios. Y eso fue lo que yo aprendí. Yo dije, Señor, yo voy a ser una mujer de fe. Yo voy a agarrarme y voy a ser esas personas que esperan si no son tus tiempos y si no viene la persona que yo tal vez me he querido casar. Y yo digo, Señor, qué chiva poder casarme. He podido tomar ese matrimonio en mis manos y decir, sí, me voy a casar con él. Pero no, el Señor me dice, no, no son los tiempos. Estás ahorita separada para mí. Yo digo, ok, está bien. Ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Ya yo no hago mi voluntad. Perfecto. Y cuando yo me dejo guiar por la palabra de Dios, eso quiere decir de que yo voy caminando en fe. Y es lo que les quiero decir. Cuando uno camina bajo la voluntad de Dios, camina en la fe, camina bajo la mente de Cristo, a uno nada se le vuelve una carga pesada. Ni el servicio, ni el ministerio, ni estar siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno vive con fe, uno empieza a ver las promesas de Dios cumplidas en las vidas de uno, en los tiempos de Dios, y eso es magnífico. Yo creo que hoy es uno de los mensajes que les quiero dejar, de que esa obediencia con Dios sea rescatada, de que si usted está ahorita alejado tal vez de Dios y usted dice, ay no, yo toda mi vida más bien he hecho todo lo contrario, he vivido súper tibio con el Señor, he estado en pecado y caigo en el mismo ciclo, eso quiere decir de que no has renovado la mente. Cuando Dios, dice Pablo, quiere venir a reemplazar nuestros pensamientos para que ya no tengamos la mente de esclavitud, sino más bien la mente del Hijo del que es libre. Eso es lo que Dios quiere y para eso hay que renovar los pensamientos. Así que si usted ha sido una persona que dice, hey, ya entiendo, por eso es que yo caigo en ciclos repetitivos y caigo en el mismo pecado y el que practica el pecado es hijo de Satanás, pero no, yo quiero ser hijo de Dios. Es eso, hay que renovar la mente y hay que hacerlo a diario, hay que confiar de verdad en el Señor, entregarle todo aquello que nos separa de los caminos de Dios y veremos de verdad cómo la gloria de Dios se deposita en nuestras vidas, cómo esa unción de parte del Señor va a venir a romper todo yugo de esclavitud en el cual nosotros estemos viviendo. Para eso se necesita entonces obediencia, pero entonces también se necesita conocer la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, es bastantes prédicas las que tenemos también que ver, fortificarnos cada vez que vamos a hacer ejercicio, escuchando prédica, escuchando canciones, dice la palabra de Dios, escuchando salmos, hablando cosas positivas. El grupo de amigos que nosotros vamos a tener alrededor son los que se van a reflejar también en nuestras vidas, así que tenemos que ser precavidos a la hora de escoger nuestras amistades. Así que yo hoy quiero inspirarlos por medio de un testimonio más que Dios hace a través de mi vida en dejar todo el pasado y dejarse colgar por el Señor y decir, aquí estoy con Dios juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y cumplir esa palabra para que vean también cómo la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros, de ser personas completamente libres del pecado, tener también ese poder, ese dominio propio en nosotros, parte del fruto del Espíritu Santo, esa paz que sobrepasa el entendimiento, ese gozo de saber de que estamos súper bien ante cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Así que hay que abandonarse en los brazos de Cristo y yo sé que Cristo va a respaldarnos. Nada es en vano. Para los que aman al Señor, más bien todo les ayudará a bien y vamos a seguir viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Que la pasen muy bien y los bendigo, los amo en Cristo Jesús y a la Iglesia Maranata pues a seguir adelante con este servicio. Adiós. Muchísimas gracias, Hansel, por su testimonio y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos hoy. Tenemos un par de semanas más con nuestros testimonios y después viene otra serie que queremos empezar. A todos les decimos gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana.